Era un lunes de finales de febrero en Madrid, con el aire frío cortando las calles y un cielo gris que parecía presagiar algo más que el final del invierno. En Moncloa, el corazón del poder español, la atmósfera era tensa, casi irrespirable. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, había comenzado la semana intentando proyectar calma, con una agenda llena de reuniones sobre la reconstrucción tras la Dana en Valencia y las negociaciones para los presupuestos de 2025, esos que sabía que no podría aprobar sin un milagro parlamentario. Pero esa calma era solo una fachada, una máscara frágil que se resquebrajaba con cada hora que pasaba. Porque fuera, en las redacciones de los periódicos, en los estudios de televisión y en las redes sociales, una bomba estaba a punto de estallar y no había forma de detenerla. Los WhatsApp, esos mensajes que Sánchez y su equipo habían intentado borrar, ocultar o ignorar, habían salido a la luz y con ellos, un torbellino que amenazaba con arrasar al gobierno y especialmente a Begoña Gómez, su esposa. Todo había comenzado semanas atrás, como un rumor sordo que circulaba entre periodistas y opositores. El caso Koldo, esa trama de corrupción que había salpicado a José Luis Ábalos y que llevaba meses en los tribunales, había sido el primer golpe duro contra el Ejecutivo socialista. Pero lo que empezó como una investigación sobre mascarillas defectuosas y comisiones millonarias se había transformado en algo mucho más grande, algo que llegaba hasta el núcleo mismo de Moncloa. Víctor de Aldama, el empresario en el centro del escándalo, había decidido hablar, y sus declaraciones ante el juez eran dinamita pura. No solo confirmó pagos irregulares y favores a cambio de contratos públicos, sino que dejó caer un detalle que hizo temblar los cimientos del gobierno. Había mensajes, conversaciones grabadas en WhatsApp, que implicaban a más personas, y una de esas personas estaba demasiado cerca del presidente. El sábado por la noche, mientras Sánchez intentaba desconectar en su residencia oficial con un libro y una copa de vino, las primeras filtraciones llegaron a las redacciones. Libertad Digital fue el primero en publicar un titular que cortaba el aliento. Todos los WhatsApp que Sánchez no ha conseguido borrar y que cercan al gobierno y a Begoña Gómez. No era una amenaza vacía ni un artículo sensacionalista más. Venían acompañados de capturas, fragmentos de conversaciones que, aunque parciales, pintaban un cuadro devastador. En uno de los mensajes, Aldama le escribía a un contacto no identificado: «Tranquilo, está todo hablado con el jefe y con ella. El tema de la cátedra y la consultoría está cerrado». En otro, más explícito, se leía: «Begoña dice que necesita que lo de Bacalua salga ya, que Moncloa lo tiene que apoyar». Las referencias eran claras para cualquiera que hubiera seguido los titulares de los últimos meses. Bacalua, la empresa vinculada a Javier Hidalgo y Globalia, había patrocinado proyectos de Begoña Gómez mientras negociaba un rescate millonario con el gobierno en 2020. Y ahora, esos mensajes sugerían que ella no era solo una beneficiaria pasiva, sino una pieza activa en el engranaje. En Moncloa, el domingo amaneció con caos. Los asesores de Sánchez corrían de un lado a otro, teléfonos en mano, intentando descifrar cómo habían llegado esos mensajes a la prensa. «¿Quién coño los ha filtrado?», se oyó gritar a uno de ellos en un pasillo, mientras otro revisaba frenéticamente las copias de seguridad de los móviles oficiales. El presidente, dicen quienes lo vieron, estaba pálido, con los ojos hundidos por la falta de sueño y una furia contenida que apenas podía disimular. Había convocado a su círculo más cercano, Félix Bolaños, María Jesús Montero y un par de asesores de comunicación, para una reunión de emergencia en una sala apartada, lejos de las miradas de los funcionarios. Allí, sobre una mesa de madera pulida, descansaban los titulares impresos y las capturas de pantalla que circulaban ya por Twitter como un incendio forestal. «Esto es una cacería», dijo Sánchez, golpeando la mesa con el puño. «Quieren destrozarme a través de ella, y no lo voy a permitir». Pero el problema no era solo la filtración, era lo que esos mensajes revelaban. Begoña Gómez, que durante años había mantenido un perfil bajo como esposa del presidente, había entrado en el ojo del huracán en 2024, cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió una investigación por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.
La denuncia inicial, presentada por Manos Limpias, se basaba en su relación con empresarios como Carlos Barrabés y Javier Hidalgo, quienes habían recibido fondos públicos mientras ella dirigía proyectos en la Universidad Complutense y el IE Africa Center. El PP y Vox habían convertido el caso en su arma principal, acusándola de usar su posición para beneficiar a sus socios y, por extensión, implicando a Sánchez en un supuesto tráfico de influencias conyugal. Hasta ese momento, el gobierno había logrado mantener la defensa de que todo era un montaje, una estrategia de la derecha basada en bulos. Pero los WhatsApp cambiaban el juego. No eran especulaciones, eran palabras escritas, pruebas tangibles que daban credibilidad a las acusaciones. Uno de los mensajes más comprometedores, publicado por ABC días antes, mostraba a una asesora de Moncloa, una alta funcionaria del equipo de Sánchez, coordinando con Begoña detalles de una reunión con Hidalgo. «Necesito que lo tengas listo para el jueves. Ella dice que es clave para la cátedra», decía el texto. La implicación era obvia. Recursos públicos, pagados por los contribuyentes, estaban siendo utilizados para los intereses privados de la esposa del presidente. Otro WhatsApp, este entre Aldama y un contacto identificado como Teresa, que muchos especularon era la ministra Teresa Rivera, mencionaba una reunión en Moncloa para cerrar lo de las ayudas. Las piezas encajaban con una narrativa que el PP llevaba meses construyendo. Sánchez no solo sabía de las actividades de su mujer, sino que las había facilitado desde el poder. En las calles de Madrid, la noticia corría como un río desbordado. En los bares de sol, los clientes dejaban sus cañas a medio terminar para discutir a gritos. «Esto es el colmo. Ya no se esconden ni para robar», decía un hombre mayor, mientras una mujer más joven replicaba: «Todo esto es un montaje del PP, no hay pruebas de nada». En las redes, el hashtag #Sánchez acorralado se disparó hasta lo más alto de las tendencias, acompañado de memes de Sánchez huyendo de un tsunami de mensajes verdes y caricaturas de Begoña con maletines llenos de dinero. Los tertulianos de televisión, siempre hambrientos de carnaza, se lanzaron al ataque. En Telecinco, un comentarista de derechas gritaba: «Es el fin del sanchismo, no hay vuelta atrás», mientras en La Sexta, otro intentaba matizar: «Hay que esperar a que la justicia hable, esto no es concluyente». Dentro del PSOE, el pánico se mezclaba con la incredulidad. En Ferraz, algunos cargos medios empezaban a susurrar lo que nadie se atrevía a decir en voz alta: que Sánchez estaba perdiendo el control, que los escándalos estaban erosionando la moral del partido. Las federaciones autonómicas, ya críticas con su liderazgo tras el fiasco de los presupuestos, veían en los WhatsApp una oportunidad para presionar. «Si no puede proteger al partido, que deje paso», comentó un veterano socialista de Andalucía a un periodista, bajo condición de anonimato. Pero el núcleo duro de Sánchez cerraba filas. Bolaños salió a los medios esa misma tarde, con el rostro tenso pero la voz firme: «Esto es un ataque orquestado por la derecha y la ultraderecha. Esos mensajes, si son reales, han sido manipulados y sacados de contexto. El presidente y su familia son víctimas de una campaña de difamación». Sin embargo, la oposición no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad. En Génova, la sede del PP, Cuca Gamarra y Alberto Núñez Feijóo revisaban cada detalle de las filtraciones con una mezcla de satisfacción y cautela. «Sánchez está acorralado por la corrupción de su gobierno, su partido y su familia», declaró Gamarra en una rueda de prensa improvisada, rodeada de micrófonos. «Estos mensajes demuestran lo que venimos diciendo. Este ejecutivo es un nido de intereses oscuros». Feijóo, más comedido pero igual de implacable, añadió: «España no merece un presidente que no pueda explicar ni lo que pasa en su propia casa». Vox, por su parte, fue aún más lejos, con Jorge Busadé pidiendo la dimisión inmediata de Sánchez y anunciando una querella por malversación y prevaricación basada en los nuevos datos. En el Congreso, el ambiente era un polvorín. La sesión de control del miércoles, prevista para tratar temas como la inflación y la reconstrucción valenciana, se convirtió en un campo de batalla.
Los diputados del PP y Vox blandían copias de los WhatsApp como si fueran armas, exigiendo explicaciones mientras Sánchez, desde su escaño, mantenía una expresión pétrea. «Señor presidente, ¿cuánto tiempo más va a esconderse detrás de su mujer?», gritó un parlamentario popular, desatando un coro de abucheos desde la bancada socialista. Sánchez respondió con su habitual mezcla de indignación y sarcasmo: «La derecha lleva años buscando mi cabeza con mentiras, y sigue sin encontrarla porque no hay nada que encontrar». Pero sus palabras sonaban huecas, y hasta sus propios compañeros parecían dudar. Begoña Gómez, meanwhile, estaba en el ojo del huracán sin aparecer en público. Fuentes cercanas aseguraban que había pasado el fin de semana en la residencia familiar de Quintos de Mora, en Toledo, lejos del ruido de Madrid. Dicen que estaba furiosa, no solo por las acusaciones, sino por el daño que estaban haciendo a su marido y a su hija. Ella, que nunca había buscado el foco como primera dama, se veía ahora retratada como una manipuladora, una figura central en una trama que amenazaba con hundir al gobierno. Los mensajes la mostraban coordinando reuniones, pidiendo favores, moviéndose en un terreno que, legal o no, era éticamente turbio para la esposa de un presidente. «¿Cómo voy a defenderme de esto?», habría dicho a un amigo, según filtraron algunos medios. «Todo lo que hice fue trabajar, y ahora me crucifican». En los tribunales, el caso tomaba velocidad. El juez Peinado, que ya había citado a Begoña a declarar meses atrás, anunció que incorporaría los WhatsApp a la investigación. La Audiencia de Madrid, que había mantenido abierta la causa pese a los intentos del gobierno de archivarla, dio luz verde para que se analizaran los mensajes en busca de indicios de delito. La Fiscalía, bajo presión tras las críticas a Álvaro García Ortiz, su titular, guardaba un silencio incómodo, mientras el PP exigía que se investigara también a Sánchez por posible complicidad. Cada día traía una nueva revelación: un WhatsApp de Aldama a Koldo García mencionando el visto bueno del jefe, otro de Begoña a Barrabés pidiéndole agilizar lo de la Complutense. El puzzle se iba armando, y aunque faltaban pruebas definitivas, la percepción pública era demoledora. En las calles, el descontento crecía. Una manifestación convocada por colectivos de derecha frente a Moncloa reunió a miles de personas el sábado siguiente, con pancartas que decían «Sánchez dimisión» y «Begoña a juicio». La policía acordonó la zona, pero los gritos de ladrones y corruptos resonaban hasta las ventanas del Palacio Presidencial. En los barrios obreros, tradicionalmente socialistas, la reacción era más tibia, pero igual de preocupante: «Si es verdad, que se vayan todos», decía un taxista en Carabanchel. «Ya no sabemos ni en quién confiar». La credibilidad del gobierno, ya golpeada por la dana y la falta de presupuestos, se desmoronaba bajo el peso de los mensajes. Dentro de Moncloa, Sánchez intentaba mantener el control, pero las grietas eran evidentes. Sus ministros, divididos entre la lealtad y el instinto de supervivencia, empezaban a distanciarse. Sumar, su socio de coalición, pedía explicaciones discretas pero firmes, mientras los socios nacionalistas, como Junts y ERC, observaban desde la distancia, calculando cómo sacar rédito del caos. En una reunión privada, Sánchez habría confesado a Bolaños: «No sé cuánto más puedo aguantar esto». Pero públicamente no cedía. El lunes siguiente, en una comparecencia televisada, anunció que no dimitiría. «No voy a rendirme ante los ataques de quienes quieren destruir este proyecto progresista», dijo, con una voz que intentaba sonar firme pero traicionaba el agotamiento. Sin embargo, los WhatsApp seguían ahí, como fantasmas que no podían exorcizarse. Cada filtración era un clavo más en el ataúd político del sanchismo. Los medios internacionales, desde The Guardian hasta Le Monde, recogían el escándalo con titulares como «Sánchez acorralado por mensajes explosivos» o «La sombra de la corrupción alcanza a la familia del presidente español». En España, las tertulias nocturnas se alargaban hasta la madrugada, diseccionando cada palabra, cada implicación. La sensación era que el gobierno estaba herido de muerte, y aunque Sánchez resistía, el coste era inmenso. Begoña,
Atrapada entre el apoyo a su marido y las acusaciones que la señalaban, se convertía en el símbolo de un ejecutivo que había perdido el rumbo. El lunes terminaba con Madrid sumido en una mezcla de indignación y cansancio. En Moncloa, las luces seguían encendidas hasta tarde, mientras Sánchez y su equipo buscaban una salida que no llegaba. Fuera, el país esperaba, entre el morbo y la desesperanza, a ver qué traería el próximo mensaje, la próxima filtración, el próximo golpe. Porque una cosa estaba clara, los WhatsApp habían destrozado algo más que la imagen del gobierno. Habían destrozado la confianza, la ilusión, el relato de un líder que prometió regeneración y ahora se veía acorralado por las palabras que no pudo borrar. Y en ese silencio roto por el zumbido de los móviles, España se preparaba para lo que viniera después, fuera lo que fuera.